grabación. Buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias por participar en esta segunda clase que está dirigido para principiantes, pero estoy seguro que también puedo dar sorpresas a jugadores de nivel intermedio, ya que la clase está basado en un libro de un maestro internacional, entrenador, que se llama Jeremy Silman. Para quienes no sepan quién es Jeremy Silman, él es autor de varios libros de entrenamiento y es una persona activa en el sitio de chess.com. Él publica muchos artículos allí dando consejos a las personas pues, que deseen mejorar su juego. Bueno, les pido por favor que traten de silenciar su micrófono para que no choque mi audio con el de otras personas. Sí, permíteme ver si puedo silenciar. A ver si... Ahí está. Bueno, entonces, en la clase anterior hablamos sobre los desequilibrios, ¿no? Los desequilibrios para nosotros nos servían como un mapa para entender la posición, cualquier posición que se nos presente. En esa clase anterior hablábamos sobre los desequilibrios de piezas menores superiores, que era básicamente detectar cuál pieza en la posición se consideraba buena y cuál pieza se consideraba mala, y les daba como consejo que si ustedes tenían una pieza mala, siempre es una buena idea cambiar esa pieza mala por una pieza buena del rival. También hablamos sobre otro desequilibrio basado en la estructura de peones, específicamente si existían peones débiles o peones pasados y cómo eso afectaba para nuestra ventaja en la posición. Otro desequilibrio del que hablamos fue del espacio. Si disponíamos de mucho espacio, si nuestro rival no tenía mucho espacio, para el bando que tiene poco espacio era recomendable cambiar piezas, pero por supuesto el bando que tiene mucho espacio tratará de evitar esos cambios. Otro desequilibrio que vimos fue el desequilibrio del material, es decir, si teníamos ventaja material, ya eso era algo significativo en la posición. Y finalmente hablamos sobre la importancia de controlar una columna. Ahora comenzamos con un nuevo desequilibrio, esta vez el control de las casillas débiles. Fíjense, estimados colegas, cuando tenemos una posición, al menos en este ejemplo, a primera vista nos llama aquí la atención lo siguiente. Las blancas tienen dos islas de peones, las negras igual, pero esta disposición de piezas permite a las blancas acceder a casillas que las negras no tienen el control ni podrán tenerlo. Esas son las casillas débiles y también son denominadas esas casillas como huecos. Ok, permítanme un momento que están más personas ingresando a la sala. Bienvenidos. Bueno, cuando tenemos una posición, tenemos que ver en la estructura de peones qué casillas hay débiles en la posición del rival. Esas casillas son C6, D5, E6. Y una vez que detectamos estas casillas, lo que debemos darnos cuenta es cómo podemos hacer para mejorar nuestras piezas aprovechándonos de esas casillas débiles. Así que un consejo que les doy es que los caballos les gusta ocupar esas casillas. Así que guiándonos básicamente en este principio, si nosotros queremos colocar un caballo en E6 o en D5, ¿cuál sería la maniobra? Por ejemplo,
Pensemos un momento en llevar el caballo a la casilla E6. ¿Cuál sería el camino que deberían hacer las blancas con el caballo en C1 para poder llevarlo a E6? Pueden comentar por el chat de Lichess la maniobra. Por el audio de Meet no sé si puedas escucharlos, porque creo que sin querer he silenciado a todos, si no me equivoco. Pero pueden escribir por Lichess. Bien, caballo de 3, Joaquín. Así es, seguido de caballo F4, seguido de caballo E6. Sí, como verán, no solamente es el único camino, pudiera ser también caballo E2 con la misma idea de F4 o E6. Notarán que todas estas jugadas lo estamos realizando sin tomar en cuenta los movimientos de las negras, porque lo que estamos nosotros haciendo es visualizando una futura pieza que se encuentra pasiva en una casilla que se encontrará activa. El caballo también pudiera ir a la casilla de 5. Este es otro camino. La única casilla a la que por ahora no se ve accesible es la casilla C6. Un caballo no puede llegar allí porque la estructura de peones de las negras no lo permite. Entonces es importante tomar en cuenta esto cuando estamos analizando una posición, es ver cuáles son las casillas débiles que podemos aprovecharnos, y bueno, tal vez en nuestra posición también existan casillas débiles. Aquí existen otros desequilibrios que hemos visto en la clase anterior. Un desequilibrio, por ejemplo, es que las blancas tienen ventaja de espacio. Y otro desequilibrio es que esta pieza, que por el momento es pasiva, se convertirá en un futuro en una pieza activa, extremadamente fuerte. Mientras que el alfil en E7 es prácticamente una pieza pasiva, una pieza que no está haciendo nada, una pieza que se está comportando como si fuera un peón. Bien, vamos entonces al siguiente desequilibrio, que se llama liderar en desarrollo, o dicho de otra forma, tener ventaja en el desarrollo. A ver, permítanme ver si puedo. Ok, bien, estimados colegas, en la ventaja de desarrollo he colocado una partida de ejemplo, y es la siguiente: E4 C5, una defensa siciliana. En esta ocasión las blancas no continúan de la manera normal principal caballo F3, sino que de una vez hacen D4, C por D4, C3. Esto se conoce como el gambito Morra. La idea del gambito Morra es prácticamente tener o sacrificar un peón con el objetivo de obtener ventaja en el desarrollo. Bueno, luego de peón por peón, aquí ya van las blancas desarrollando una pieza. ¿Tienen un peón de menos? Sí, pero fíjense que ya el caballo está desarrollado, la dama tiene más campo de visión. Aquí las negras continuaron con caballo C6, las blancas lógicamente desarrollan el caballo en F3, y es ok. Notarán que ya por el momento ya las blancas han desarrollado dos piezas, las negras solamente una. De hecho, las blancas indirectamente tienen la dama también desarrollada. Ok, aquí se continúa con D6. Aquí van las blancas con más desarrollo, alfil C4, una diagonal en donde este alfil casi siempre tiene buenas opciones de ser sacrificado en el punto más débil de la posición de las negras. Ahora, es justo aquí donde las negras cometen una imprecisión, y es desarrollar de una vez el caballo a la casilla F6. Ya vamos a ver por qué es una imprecisión. Lo más recomendable en esta posición es continuar o con E6 o con la jugada A6. Pero caballo F6 tiene el inconveniente de que ahora las blancas pueden aprovecharse de sus ventajas de desarrollo debido a la mala situación de la dama y el rey todavía en E8. Pero lo más importante es por la falta de desarrollo.
¿Cuál es el golpe aquí de las blancas? Simplemente E5 tratando de abrir la posición. Aquí las negras capturaron el peón con el peón en D6, ¿sí? ¿Por qué con el peón? ¿Por qué no hacerlo de caballo? Pueden escribir por el chat el motivo. Probablemente algunas personas no puedan escribir por el chat y eso se debe a que creo que son menores de edad y Lichess no permite que los menores de edad interactúen por el chat debido a seguridad. Pero sí, justamente aquí, luego de caballo por caballo, caballo por peón, las blancas harán caballo por caballo y de repente las negras tienen problemas porque luego de peón por caballo, ¿qué sigue? Alfil por F7. Así es, este es un simple golpe táctico que se conoce como un tema de desviación, o sea, desviamos al rey de la defensa de la dama y ya las blancas obtienen ventaja decisiva. Por ese motivo vamos a retroceder en la posición. Aquí se capturó de peón. Esto permite a las blancas tener a ese rey mal ubicado en el centro si las negras deciden capturar con el rey. De hecho ya estaría el punto F7 estando indefenso. Pero aquí las negras pueden capturar de caballo. Y el caballo que antes defendía el peón en E5 pues ya no lo está. Las blancas pudieran tranquilamente capturar en E5. Pero resulta que en vez de capturar existe otra jugada mejor, aprovechándonos de la mala situación del rey y de que esta pieza está pasiva y de que solamente una pieza de las negras parece tener una buena casilla aceptable. Aquí la jugada caballo B5 parece poner en problemas a las negras porque se amenaza un ataque doble. Aquí las negras hicieron rey D7 evitando que el caballo se situara en esta casilla, pero esa jugada es terrible porque luego de caballo por peón jaque el rey no tuvo más opción que regresar a E8 y las blancas dieron jaque mate. Puede parecer una partida básica, una partida en donde las negras sí jugaron terrible, pero es una manera de demostrar cómo un bando puede tomar ventaja de tener sus piezas en desarrollo, en tener sus piezas activas, mientras que las negras prácticamente no hicieron lo adecuado para desarrollar sus piezas de manera correcta. Y bueno, el Gambito Morra justamente invita a que se preste a este tipo de ideas porque quieren aprovechar su ventaja de desarrollo a cambio del peón sacrificado de C2, ¿no? Que se llevó a C3. Bien, ese es otro desequilibrio que debemos de tomar en cuenta. Ahora, existe también otro desequilibrio que Jeremy Silman lo llama iniciativa, pero más que llamarlo iniciativa, Jeremy Silman lo llama tratar de realizar todo lo que tenemos en nuestra agenda. Esta posición, estimados colegas, las blancas han realizado caballo H4. ¿Cuál es la idea de esa jugada? Bueno, básicamente es llevar el caballo a G6. Pudiera ser también más adelante llevarlo a la casilla F5. Pero vamos a analizar esta posición en base a los desequilibrios, ¿sí? Primero, ¿cómo ven las piezas de las blancas? Las piezas menores, caballos, alfiles. ¿Se ven todas las piezas activas o pasivas? ¿Qué opinan? Pueden escribir por el chat. Me gustaría que por el audio escucharlos, pero no sé. Estoy tratando de ver algo en el sitio de Meet. Quisiera escuchar algún audio de ustedes, pero no escucho. Pero bueno, vale. Ok. Fíjense, estimados colegas. Sí, se amenaza caballo G6. Ese es el punto. Hay que notar que la estructura de peones de ambos
parece estar sólida, pero hay un problema con esta estructura de las negras. Esos peones al Fanny, ¿me estar... escuchas? Sí, ahora sí, sí te escucho. Ac- Mira, estamos metidos en el link, pero no podemos seguir las clases, o sea, se queda estático, no entendemos cómo funciona. eh, ¿Te refieres a que no ven lo que muevo en el sitio de Lichess? Exactamente. Ajá, qué raro. ¿Podrías por favor actualizar tu navegador? Darle a F5 No, porque estoy en el teléfono. desde el teléfono. Bueno, trata por favor de salir de la sala de la clase y vuelve a entrar. Con eso creo que ya se Sí, eso debería. Estoy en el capítulo es, 5, el de iniciativa. he estado haciendo eso y sí cambia la posición, pero no sé cómo seguir el paso, o sea, no sé dónde leer para ver si estoy en donde debo de estar o no. Ah, bueno, es extraño de verdad. He visto a otras personas que han seguido por teléfono y de manera automática se les debería de cambiarle el capítulo cuando yo cambio de capítulo. Eso es probablemente porque hay un botón en tu tablero que no está en verde, que es el de sincronización. Debe estar debajo. Sync se llama. Ujú. Probablemente sea eso. Bueno, continúo. El inconveniente con esta estructura de peones es que las casillas blancas son débiles alrededor del flanco de rey. Así que las negras van a pensarlo muchísimo en hacer un cambio de un alfil por un caballo. Porque si este alfil de casillas blancas sale del tablero, la posición de las negras va a sufrir muchísimo en casillas blancas. Digamos que el plan prácticamente sería colocar muchas de nuestras piezas en casillas blancas porque ese es el, el sitio donde tendremos mucha ventaja y las negras no podrán neutralizar. Ok. Joaquín comenta que el alfil de G2 no tiene un campo de visión. Así es, por ahora no tiene un campo de visión. No sabemos si más adelante pudiera existir más adelante esta jugada si este alfil no estuviera. Por ahora el alfil en G2 cumple un rol enteramente defensivo, ¿sí? Acorde con su estructura de peones F2, G3 y H2. Bien, aquí hay algo interesante, estimados colegas. Pensemos por un momento en un plan para las blancas. Se los voy a decir. Las blancas quisieran aprovecharse de estas dos casillas. Son como huecos en la posición del rival. Y sabemos que en estas casillas los caballos son buenos estando ubicados allí. Ya un caballo tiene intención no solamente de dirigirse a F5, sino también a G6. Pero el otro caballo en C4 pudiera también buscar una maniobra de ir a la casilla E3 y también poder mirar ambas casillas D5 y F5. Así que dicho esto, las blancas están pensando justo ahora realizar alfil por alfil, ya que luego de caballo por alfil o dama por alfil, continuar con caballo E3, ya que luego del cambio de alfiles se habilita la casilla E3 y este caballo pudiera saltar a esta casilla o a esta otra. Ya dependerá de cómo se cómo las negras jueguen en esta situación e insisto que las negras cambien un alfil por un futuro caballo, eso comprometerá las casillas blancas a largo plazo. Eso es lo que tienen las blancas en su agenda. Pero ahora pensemos qué es qué plan pudieran tener las negras en esta posición. Porque este alfil en E6 solamente está mirando un caballo. Lo ataca una sola vez, se defiende una sola vez. Tal vez las negras pudieran pensar en quitar este caballo para buscar ganar el peón en A2. Entonces, si en esta posición las negras realizan, por ejemplo,
rey H7 tratando de defender la amenaza caballo G6, entonces las blancas hacen lo que quieren, lo que está escrito en su agenda. Cambian de piezas y siguen con su plan, ¿sí? Aquí en esta posición realizar alfil por peón, oye, como les digo, gana un peón, sí, pero creo que es un error, me parece, porque creo que existe la jugada de ataque doble B4, ¿no? Se atacaría al alfil y el peón atacaría al caballo. Pero el caso es que esta jugada se ve un poco extraña porque se sigue cediendo el control de esta casilla y creo que el alfil puede venir a activarse. O sea, realmente se ve... no se ve buena alternativa si las negras capturan este peón. Pero lo que trato de llamar la atención es que se está ejecutando la agenda de las blancas. Y cuando nosotros hablamos del desequilibrio de iniciativa, tratamos de que nuestra agenda se cumpla, pero nuestro rival tiene que hacer lo contrario. Nuestro rival también tiene una agenda que cumplir y quiere que esa agenda se cumpla. Las negras aquí tienen una jugada mejor que rey H7. Y esa jugada es dama F7. Primero, con dama F7 se evita la idea caballo G6 del ataque doble. Pero segundo, se ataca el caballo dos veces. El plan de las blancas era buscar maniobrar para llevarlo a la casilla de 3 y ya no van a poder. Las blancas ya no tienen el tiempo de colocar el caballo aquí. Porque si realizan una jugada como por ejemplo alfil por alfil, las negras no van a hacer caballo por alfil. Eso haría que las blancas cumplan con su agenda. Lo que harían las negras es la jugada intermedia alfil por caballo y ya las blancas tendrán problemas. Así que la jugada dama F7 neutraliza lo que las blancas querían hacer. El plan de que este caballo llegara a esta casilla, y al mismo tiempo ahora son las negras las que sí están ejecutando su plan, porque son las blancas ahora las que tienen que pensar en otra idea. Si retiran el caballo van a perder el peón, pero si no lo retiran hay otro grave inconveniente, y es que las negras pueden destruir la estructura de peones de las blancas, y ya son debilidades que las negras pueden aprovechar de una vez. Si a las debilidades, como les he comentado en la clase anterior, hay que mirarlas. Y perdón, todavía no, porque el alfil en E3 está indefenso. Aquí antes de realizar caballo B6, primero se tiene que capturar el alfil. Las blancas no podrán capturar de dama porque dejarían el peón en C4 indefenso, tendrán que capturar de peón, y ahora sí, se puede realizar tanto caballo B6 o incluso hasta caballo C5. En todo caso, se ha arruinado la estructura de peones de las blancas, y las negras prácticamente han ganado la batalla en este desequilibrio de iniciativa, ya que las blancas no pudieron hacer lo que al principio querían. Bien, pasemos ahora al capítulo 6, el desequilibrio de la seguridad del rey. Es importante tomar en cuenta, o debemos siempre de detectar, cuando un rey tiene problemas y puede quedar expuesto. Aquí, por ejemplo, encontramos este caso donde ya las blancas han enrocado su rey, ya esta torre que tiene desarrollo. Si las negras pudieran enrocar, van a tener una buena posición, pero es el turno de las blancas. ¿Qué jugada consideran ustedes que deben aprovechar las blancas en esta posición para tratar de aprovecharnos de este desequilibrio de la seguridad del rey? Caballo por F7, así es. La jugada caballo por F7 nace en el sentido de que el alfil y la dama ya están mirando un punto en común, y ese punto en común está siendo defendido por el peón en F7.
Capturar en F7 hace que el peón en E6 quede totalmente débil, y como es un ataque doble, el rey tiene que capturar al caballo, y es aquí donde prácticamente las blancas, cuando continúan con dama por peón, dejan a este rey sin defensa. Regresará al rey a la octava fila, recibirá mate en F7, por lo tanto el rey tiene que salir de su territorio, ¿no? Y es prácticamente aquí donde ya las blancas se aprovechan, aparte de la mala situación del rey, de su ventaja de desarrollo. ¿Cómo se da el mate aquí? Alfil de 3 jaque, sí. Única jugada, no única, pero prácticamente se obliga a que el rey vaya a esta casilla. Sí, es única, de hecho, porque el caballo está clavado. ¿Cómo se continúa? Maten una. Dama H3, así es. Entonces, todo esto nació con un simple golpe táctico en F7. A primera vista ese rey no parecía que estuviera en problemas, pero sí lo estaba. ¿Por qué? Porque no estaba enrocado. Y ya las piezas blancas estaban en armonía, preparadas para asestar ese golpe. Es bien típico que tanto cuando un alfil se coloca en C4, siempre esté en esta casilla vulnerable, y bueno, más con la dama en E2. Si sus piezas actuaron en armonía. Otro desequilibrio que Jeremy Silman habla en su libro How to Reassess Your Chess es algo que él lo denomina estática versus dinámica. La palabra estática lo podemos considerar como una ventaja a largo plazo. La palabra estática también lo podemos considerar como una estructura de peones fija, inmóvil. La palabra dinámica, por otra parte, se considera movimiento. Dinámica es sinónimo de movimiento. Dinámica es sinónimo de que una posición puede cambiar de una naturaleza a otra. Dinámica también significa que la estructura de peones es movible, o sea, puede cambiar de muchas maneras la naturaleza de la posición. Esta posición que les estoy mostrando del capítulo 7 es una posición típica del gambito de dama, que se conoce como el tema de peón aislado. Desde el punto de vista de las negras, las negras piensan de una manera estática, es decir, ellos quieren cambiar varias piezas y llegar a un final, porque saben que este peón a largo plazo se convertirá en una debilidad, ya que este peón tiene que ser defendido por piezas. Las negras están viendo esta posición desde un punto de vista estático. Por otra parte, las blancas miran esta posición desde un punto de vista dinámico, porque este peón en D4 en cierta forma gana espacio en el centro, controla unas casillas claves. Además, esto permite a las piezas blancas tener o visualizar un ataque directo en el flanco de rey. Si las blancas están pensando en crear un escenario donde se pueda generar un ataque, las negras están pensando es en un futuro final en donde este peón puede ser una debilidad y pueda perderse. Y esta guerra estática versus dinámica se ve en fase de apertura, se ve en el medio juego e incluso también se ve en el final. Entonces, una vez que hemos visto todos estos 5 desequilibrios, junto con los 5 desequilibrios de la clase anterior, ya estamos preparados para poder analizar una partida como tal. No solamente las de ustedes que van a jugar en torneos, sino incluso partidas de maestros. Y eso es lo que les muestro en este capítulo 8. Una partida de Veselin Topalov versus el gran maestro indio Krishnan Sasikiran. Fíjense,
No voy a mostrar la fase, las primeras jugadas iniciales, sino solamente esta posición, ¿sí? Pero realmente en una clase yo sí trato de mostrarle a mis estudiantes todo el análisis de toda esta partida. Lo que pasa es que analizar toda esta partida se puede llevar mucho más de una hora. Solamente quiero mostrarles esta posición. Y vamos a analizar esta posición en base a todos los desequilibrios que hemos visto. Entonces, las negras han realizado A5. Vamos a analizar esta posición justo ahora. Somos las piezas blancas. Veamos. Lo primero que debemos de notar, esto ya lo tengo comentado, es que las blancas tienen ventaja de espacio en el flanco de dama, ¿no? Debido prácticamente a estos peones A4 y B5. Las negras tienen una debilidad potencial en C7. ¿Por qué se le llama debilidad potencial? Porque está expuesta. Es un peón que las negras tienen que defender con sus piezas. Es la base de una cadena de peones. Por ahora lo está defendiendo el alfil, sí, pero no sabemos más adelante qué puede pasar. Otra cosa que podemos hablar de esta posición es que si las negras deciden avanzar este peón de C7 o a C6 o a la casilla C5, indudablemente las blancas van a capturar, ya sea peón por peón o una captura al paso. Y cuando eso ocurra, las negras tendrán una nueva debilidad. Como el peón en C7 habrá desaparecido, el peón en B6 estará débil, estará expuesto. Pero no solo eso, sino que la casilla B5, cuando el peón se cambia, la casilla B5 será un hueco, una debilidad en el territorio de las negras, y ya sabemos qué piezas les agrada este tipo de casillas. Ok. También debemos de considerar que el peón en D5 a primera vista está unido a esta cadena de peones, pero como ya hemos visto que este peón realmente no puede mover, este peón entonces podemos considerarlo indefenso, débil, que tiene que ser defendido por una pieza menor. Ok, ya hemos visto cosas a favor que tienen las blancas en el flanco de dama, pero vamos a ver qué cosas tienen ahora las negras a su favor. Porque a primera vista esta torre tiene actividad de venir rápido para atacar en el flanco de rey. El alfil en D6 también está mirando en una casilla interesante, el punto H2. Las negras también tienen un caballo en E5, en E4 centralizado. Y la dama también tiene, puede llegar rápido a un ataque. O sea que parece que las negras también tienen muchas cosas a su favor. Ahora debo comentar algo más con respecto a la posición de las blancas. Sí. Fíjense, el alfil en D6, aparte de ser una pieza que está mirando al flanco de rey, también es una pieza que cumple un rol defensivo defendiendo esta debilidad en C7. Y algo que me faltó añadir es que las piezas blancas tienen una pieza totalmente mala, una pieza pasiva, una pieza que no tiene mucho campo de visión. Y en la clase anterior les comenté que cuando nosotros tratamos o mezclamos todos estos desequilibrios, todos estos comentarios que les he hecho sobre esta posición, entonces podemos encontrar buenas jugadas. Si el alfil en B2 es una pieza pasiva, no aporta mucho a la posición, y el alfil en D6 es una pieza extremadamente activa, también defiende en C7, recuerdan que les dije en la clase anterior que siempre es una buena idea cambiar una pieza mala por una pieza buena del rival, y por ese motivo Topalov jugó alfil A3. Topalov comenta que esta jugada él no lo hizo pensando así a profundidad variantes precisas, no, él simplemente actuó en base a los desequilibrios que hemos comentado.
Porque Topalov sabe que una vez que este alfil se cambie, este peón será una debilidad permanente. Y, por ejemplo, luego de alfil por alfil y torre por alfil, esta casilla se vuelve un hueco. Y ya sabemos que un caballo va a querer ir más adelante, tal vez no por ahora, pero siempre será una buena idea tratar de ubicar un caballo en esta casilla. Aquí las negras realizaron torre C8 y tras el cambio de alfil, las negras decidieron capturar con el peón, porque haciendo esta jugada de una vez ya este caballo ya no podrá saltar a esta casilla. Pero aquí resulta que estamos ahora en un desequilibrio de estática versus dinámica, porque Topalov sabe que a largo plazo esta estructura de peones será muy débil para las negras. Por ahora el plan de las blancas, no les voy a decir cómo, pero el plan de las blancas siempre va a ser buscar simplificar las piezas, cambiar las torres, luego buscar cambiar las piezas menores y tratar de que esta debilidad resalte. Y más adelante pues Topalov se aprovechó de esta situación y ganó la partida. No muestro todo el análisis de esta partida porque realmente es largo, es extenso. Solamente le muestro la idea de cómo nació en esta posición la jugada alfil A3. Solamente analizando la posición en base a los desequilibrios. Y por último, el último ejemplo que les coloco es una partida entre Nigel Short y Jan Timman, una partida famosa por cierto. Aquí las negras han realizado torre C E8. Esta posición es interesante porque si analizamos en base a los desequilibrios, las blancas tienen control de una columna. Con respecto a la estructura de peones, bueno, parece que las blancas tienen peones débiles, pero hay mucha compensación en esta posición para las blancas porque la dama está ubicada en una buena casilla. Fíjense, aquí la estructura de peones de las negras es interesante porque todos sus peones están en casillas blancas. ¿Eso qué significa? Que las casillas negras alrededor del rey están débiles. Y notaremos que las negras no tienen jugadas útiles. No hay jugada para las negras que aporte algo positivo para su posición. Así que cuando ya vemos en base a los desequilibrios qué tenemos a nuestro favor y qué cosas nuestro rival puede hacer, que en este caso nuestro rival no puede hacer nada, entonces ahora debemos preguntarnos ¿cómo me aprovecho yo de esta posición? O la pregunta de una manera más precisa, si yo tengo dominio de las casillas negras, ¿qué otras piezas puedo aprovechar para ubicarlas en esas casillas? ¿Pudiéramos colocar el caballo? No, porque la batería dama y alfil permite dama por G2 y perdemos. Ok. ¿Cómo podemos aprovechar entonces las casillas negras? Con la torre. Tampoco, porque dejamos la torre en E7 sin defensa. Entonces nace otra pregunta. ¿Qué otra pieza podemos utilizar para aprovecharnos de las casillas negras? Y es así cuando Nigel Short encuentra la jugada boom, rey F4, traer el rey al ataque. Esta jugada realmente no es tan común de ver en una fase temprana de la partida porque se nos ha enseñado que el rey debe de mantenerse seguro detrás de sus peones. Pero este caso es una excepción porque las negras no tienen algo constructivo para su posición, mientras que las blancas sí tienen un plan. El plan es tan sencillo como llevar el rey a G5 y seguidamente llevar el rey a la casilla H6 y dar jaque mate. La partida continuó con alfil C8 y Nigel Short hizo rey G5. Como se está amenazando rey H6, las negras abandonaron. A ver, les hago una pregunta.
¿Qué pasaría si en esta posición las negras hacen rey h7, evitando rey h6? ¿Qué jugarían ustedes siendo las blancas? Torre por f7, ¿verdad? Es la jugada más común de realizar. ¿Alguna otra sugerencia? Dama G6. Dama G6, así es. Esta jugada en mi opinión parece mejor. El peón está clavado, no puede capturarse. Así que luego de rey H8, aquí ya las blancas tienen prácticamente la partida decidida. ¿Cómo se pudiera continuar en esta variante? Tranquilamente, dama H6, rey G8 y finalmente el rey va a una casilla débil del flanco de rey, una casilla negra. Y la jugada dama G7 es inevitable. Entonces, ya están viendo cómo podemos analizar una posición, cómo podemos encontrar buenos planes en base a 10 desequilibrios que comenta el maestro internacional Jeremy Silman, ¿sí? Así nacen jugadas espectaculares. Noten que en estas dos partidas que hemos analizado no estamos tomando en cuenta los gustos de los jugadores. Es decir, me refiero a que yo no estoy viendo si al jugador de las blancas le gusta atacar o es un jugador posicional, es un jugador que le agrada jugar de manera tranquila. No. Las decisiones que toman los jugadores están basadas en relación a lo que te está diciendo la posición, y eso lo descubrimos haciéndonos preguntas de manera independiente de pieza buena versus pieza mala, estructura de peones, control de columnas, control de casillas débiles, iniciativa, liderar en desarrollo, seguridad del rey y estática versus dinámica. Solamente con estos llamados desequilibrios podemos encontrar buenos planes. Bien, estimados colegas, entonces esto es lo que yo les quería enseñar en estas dos clases. Los desequilibrios que aparecen en el libro del maestro internacional Jeremy Silman. Y cada vez que finalizo una clase, yo les coloco ejercicios, así como en la clase anterior. Pero están aquí en el capítulo 10. Pero yo no quiero que hagan estos ejercicios ahora. Estos ejercicios los van a hacer ustedes. Ojalá, yo espero que ustedes hayan realizado los ejercicios que mandé en la clase anterior, porque todos esos ejercicios que han hecho son necesarios para poder resolver estos. Todos estos ejercicios están hechos en orden, están hechos por partes, están realizados para que tú aprendas poco a poco cómo poder subir tu nivel. Son varios ejercicios, por favor, resuélvanlo. Pero antes de irse, yo quiero colocarles otro tipo de ejercicios para nosotros conversar. En la clase anterior también hice lo mismo y muchos participaron. Quiero que esta vez participen. Estos ejercicios empiezan con un nivel básico y a medida que vamos avanzando los ejercicios suben de nivel. Ok, en esta posición las blancas han realizado torre C1. ¿Qué deberían hacer las negras? Piensen. Lo que puedo hacer es voltear esta posición para que lo vean desde el punto de vista de las negras. Capturar. ¿Y luego qué? No hagan solamente análisis de una sola jugada. Traten de analizar todo el panorama. Caballo B3. Porque con caballo B3 atrapamos el alfil. Así es. Torre por torre. Alfil por torre. Y caballo B3. Las blancas no tienen manera de darle seguridad a ese alfil.
Bien, no te preocupes, Joaquín. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Esta vez somos nuevamente las piezas negras. Voy a voltear el tablero. En esta posición las blancas han realizado dama por peón. ¿Cómo creen que las negras deberían de continuar? Los que deseen pueden también comentar su sugerencia por audio. Bueno, vamos a ver qué tienen las piezas negras a su favor. Una torre activa en la columna H. Tenemos un fuerte caballo en F4, ya invadiendo territorio enemigo. Tenemos también una dama en F6. Si la dama no estuviera en G4, se pudiera amenazar tranquilamente caballo E2, jaque mate. Y por ese motivo, la jugada que Joaquín recomienda es la solución. Boom. Dama por caballo. Porque desviamos a la dama blanca de defender la casilla E2. Así que luego de dama por dama se da el jaque mate. Bien bonito. Muy bien. Siguiente problema. Voy a voltear la posición porque aquí somos las negras. Acá hay algo interesante. Las negras tienen un peón a punto de promocionar. Está el caballo activo, la dama en B6. Las blancas aquí jugaron caballo E3. ¿Sí? Tratando de capturar este peón. ¿Cómo creen que las negras deban jugar? Esta vez la solución no es tan sencilla como las otras. Hay que pensar mucho. Es un tema ya de finales, pero también que pudiéramos hablar de combinaciones como tal. ¿Qué les llama la atención? Dama E6. Ok, esa es una jugada candidata. Otros dicen dama B1. Ok. Bueno, pensemos, tal vez tanto a dama E6 como a dama B1, creo que la jugada rey E2 es posible. ¿Sí? Ese peón estaría siendo atacado. El peón negro estaría siendo atacado 3 veces. Y defendidas solamente 2. Realmente la jugada que hacen las negras a primera vista es sorprendente y parece hasta imposible de realizar. ¿Alguna otra sugerencia? Bueno, se los voy a decir porque realmente esta jugada a primera vista parece hasta malísima a primera vista. La jugada es boom, dama B4. Sí. Wow, uno se pregunta, pero ¿por qué la dama allí? O sea, yo sé que estamos clavando a la dama, pero le estamos regalando la dama. O sea, la dama se puede capturar. Pero una vez que la dama se desvía de la columna C, ahora el peón promociona. Nuevamente las negras tienen una dama. ¿Y quién han ganado ahora las negras? Porque el peón desapareció, sigue estando el mismo desequilibrio material. Tenemos el material igualado. Aquí las blancas tienen dos opciones. La peor es bloquear el jaque con caballo B1 porque seguiría un ataque doble. Por ese motivo hay que mover el rey. Rey a F2. ¿Cómo deberían continuar las negras?
Y aquí ya la solución está más clara. Si tienen dificultades en resolver esta posición es porque tienen que resolver los ejercicios interactivos que coloco en el capítulo 10, porque eso les grabará en su mente un patrón y podrán detectarlo rápido en la partida. La jugada es, tal como dice Joaquín, boom, dama por caballo, porque ya la dama se encuentra en una mala casilla, a una distancia del caballo. Ahora colocamos el rey también en una mala casilla. O sea, si el rey no captura a la dama, las negras tendrían un caballo de ventaja. Así que tanto el rey y la dama están mal ubicados, por lo tanto, caballo C2 decide la partida porque se estaría llegando a un final donde las negras tendrán un caballo de ventaja, ¿sí? Desequilibrio material. Bien, están notando cómo poco a poco aumenta el nivel, ¿no?, de dificultad en estos ejercicios. Bueno, veamos esta posición. Aquí las negras han realizado la jugada D4. ¿Cómo creen ustedes que deberían de jugar las blancas? ¿Qué jugadas candidatas les llama la atención? ¿Qué falla en la posición de las negras? Alfil por D4, jaque. Bueno, esta jugada realmente no es la solución. Yo entiendo que luego de alfil por peón jaque, venga torre por alfil, ¿no? Y tras torre por alfil jaque, y vamos a suponer por ejemplo rey F6, las blancas ganan el alfil en B7, pero todavía las negras tienen contrajuego. Esto todavía no está del todo claro. Hay una jugada mejor. F6. La jugada F6 pareciera que las negras pudieran hacer alfil por peón de una vez. Y no sé qué lograrían las blancas. Disculpe, torre por E7. Ah, torre por E7. Esa idea está excelente. Porque cuando nosotros analizamos una posición, estimados colegas, recuerden, en base a los desequilibrios, tenemos control de columna. Tenemos un alfil en F2 que a primera vista parece pasivo, pero no lo es. La jugada torre por alfil justamente pone en relevancia de que este alfil en F2 es una pieza activa, porque luego de torre por torre, ¿qué viene? Tranquilamente alfil H4, ¿no? Esa es la idea del sacrificio en E7, que ya las blancas van a recuperar el sacrificio que han hecho. Y de repente aquí las negras están en problemas. Porque, vamos a ver, aquí las negras pudieran realizar, por ejemplo, torre de la columna E a la casilla D7. Y en este caso las blancas harían alfil por torre. Ya las blancas tienen ventaja material. Si las negras hacen torre por alfil, ahora la torre que está en C2 viene a C7 y ya las negras y ya las blancas tendrán pieza de ventaja. Voy a retroceder justo aquí porque esta jugada no sirve. Tampoco sirve colocar la torre que está en la octava fila aquí. ¿Qué creen que harían las blancas? F6, ¿no? Un ataque doble sencillo y ese peón hace que las blancas nuevamente queden con ventaja material. Todo esto prácticamente lo podemos descubrir en base a los desequilibrios, ¿no? Detectando la actividad de nuestras piezas y qué cosa tenemos a nuestro favor. Bien, vamos con la siguiente posición. Esta posición, bueno, una posición con varias piezas,
Aquí las negras han jugado C5. ¿Qué creen que debería hacer las blancas? Analizando la estructura de peones, pues ambos tienen dos islas, pero lo más llamativo es que el peón en F5 hace que la casilla G6 y la casilla E6 sean llamativas para las blancas y ya hay un caballo como preparado para saltar a una de ellas. La pregunta, o digamos el plan, es tratar de buscar la manera más efectiva de aprovecharnos de esa situación. Aquí entra en juego las piezas enemigas que no están defendidas. Eso debemos tomarlo en consideración cuando analizamos una posición, porque las piezas indefensas hacen que jugadas intermedias sean aprovechadas para este tipo de ideas. Les doy una pista. Torre por F7, por G7. Torre por G7. ¿Cuál es la idea de este sacrificio de torre por un peón? De atraer el rey a la casilla G7. Claro. Luego hacer dama G3 jaque. Ajá. Y a donde mueva el rey, si mueve o a F8 o H8, le estamos haciendo caballo G6 jaque, quitándole la dama luego. Así es, ¿no? Luego de este jaque, no importa qué jugada hagan las negras, la siguiente jugada de las blancas es dama por dama. O sea, prácticamente lo que fallaba en la posición de las negras son dos cosas: el rey, que no estaba seguro, y la dama cuando se hizo la jugada C5. Esta jugada torre G7 en el manual de las combinaciones se le conoce como demolición de la estructura de peones. Si el rey no captura la torre pues tranquilamente regresará a casa, pero ya habrá cumplido su cometido de debilitar los peones en el flanco de rey y este rey quedará expuesto. Así que bueno, tras esta captura nos aprovechamos de ganar tiempos trayendo la dama, mirándola también en rayos X a la dama, y es justamente que vino el golpe táctico caballo G6. Muy bien, vamos a la siguiente posición. Ok, esta posición sí es un poco complicada de estudiar. Las blancas aquí han jugado alfil H3, atacando la torre en C8. ¿Cómo deberían de jugar las negras? Voy a voltear la posición porque quiero que lo vean desde el punto de vista de las negras. Quiero que vean qué tienen las negras a su favor en base a los desequilibrios. Dos torres ubicadas en una columna semiabierta, bueno, tiene potencial. Creo que lo más llamativo de esta posición es el rey expuesto en B4. Aquí entonces pudiéramos hablar del desequilibrio de la seguridad del rey. ¿Qué más podemos aprovecharnos aquí? No es fácil realmente estudiar esta posición, tratar de descubrir qué falla en la posición de las blancas. Pero sí les doy una pista. Las negras quisieran capturar este peón, pero también quieren aprovecharse de que la dama entra a la casilla B2. Alfil por D5. Alfil por D5. Bueno, alfil por D5 suena interesante porque si se realiza dama por alfil, la dama ingresa a B2. Tiene todo el sentido del mundo.
Tal vez alfil por D5. Vamos a ver, no sé si se podría capturar la torre en C8, por ejemplo. O sea, alfil por peón, alfil por torre. Y todavía la dama no tiene acceso a B2 y ya se está perdiendo material. El peón en C4 todavía está siendo controlado bien por las blancas. Entonces, no. Fíjense, existe también una definición cuando se estudia las combinaciones, que es algo que se conoce como bloqueo táctico. El bloqueo táctico sirve para que las piezas del rival estorben entre sí. Hay una jugada de las negras que hace que las piezas blancas estorben. Y esa jugada se las voy a decir porque realmente es fuerte de encontrar, pero sí se puede encontrar, es boom, alfil C2. Una jugada a primera vista extraña, pero alfil C2, como les digo, se conoce como bloqueo táctico, pero también la jugada alfil C2, como notarán, crea una interferencia. Ya la torre no defiende al peón. Y también se está habilitando la casilla B2. Así que pensemos, ¿por qué alfil C2 es la jugada? Sí, Joaquín, alfil C2. A ver, imaginemos que se realiza torre por alfil. Le haríamos dama B2 jaque Dama y B2. a torre por dama le estamos Desviación. haciendo torre por C4 mate. Así es. La jugada dama B2 en este caso se conoce como desviación, porque desviamos a la torre de que defienda el peón en C4. Y por supuesto, si aquí las blancas no capturan la dama, sino que realizan rey por peón, pues se viene un mate en la columna A. Así que torre por alfil no se puede realizar. Se tiene que jugar dama por alfil. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Cómo jugarían las negras? Con torre por C4 jaque. Torre por C4. También torre por C4 es un tema de desviación, porque desviamos a la dama de la defensa de la casilla B2. Y por ese motivo, la dama negra entra a esa casilla y ya el rey se encuentra en red de mate. Porque a rey por peón, torre A8. Sí. La jugada alfil C2, para tratar de encontrarla, es detectar que existen dos puntos que las blancas tienen que defender. A primera vista defienden correctamente, pero esta jugada hace que la dama se coloque en una casilla donde estorba a la torre, y por eso viene esta jugada. Y al revés, si la torre se coloca en C2, estorba a que la dama proteja la casilla B2 y viene el tema de desviación. Así que la jugada alfil C2 es un bonito bloqueo táctico. Bien, vamos con el último problema. En esta posición las blancas han realizado H3, clavando al alfil. El alfil parece que no puede moverse porque se pierde la dama. Voy a voltear el tablero para que lo vean desde el punto de vista de las negras. Ok, juegan las negras en esta posición. ¿Qué hacer? Si analizamos en base a los desequilibrios, pues fíjense que tenemos 3 piezas, 4 piezas activas. Incluso esta torre también se encuentra activa en el flanco de rey. Hay que decir que esta dama en B4 se encuentra indefensa. Sabemos que las piezas indefensas son víctimas de ser atacadas. Por otra parte, las blancas, bueno, tienen un alfil en B2 que no
está desarrollado, pero no se ve tan peligroso. La torre en A1 todavía no se desarrolla. El caballo en F1 cumple un rol defensivo. ¿Qué falla aquí? ¿Cuál es el desequilibrio aquí que hace que las negras obtengan ventaja? Se escucha un eco. El farfán. A ver, ¿tienen una pista? Bueno, Alfil F3. alfil F3. Sí. Las negras hacen una jugada que a primera vista pierden la dama. Pero vamos a ver que no es así. Esta jugada alfil F3 de hecho lo pudiéramos considerar un ataque doble. Porque se está atacando a la dama y se está atacando entrar en G2. Así que como es un ataque doble y la dama está indefensa, las blancas van a tener que realizar dama por dama. Y esto permite a las negras un ataque imparable. ¿Cómo comienza el ataque? Directo, ¿no? Torre por G2. Así es. Torre por G2 jaque. El rey está obligado a irse a la casilla H1 colocándose en rayos X con el alfil. Así que prácticamente ahora es el turno de las negras de realizar muchas jugadas sin que las blancas puedan detenerlo, ¿no? Ok, si nosotros somos las negras, ¿qué haríamos? Porque pudiéramos recuperar la dama de una vez con dama G4 y con torre G4 seguido de torre por dama. Torre por F2. Eso. Lo mejor es como comentas por audio, sí, no es venir con esto, porque esta jugada lo podemos hacer después. Tenemos que primero o tratamos de ganar más material y por último tratar de ganar la dama. Así que tras torre por F2 jaque, el rey está obligado a irse a la casilla G1 y luego Torre G2 jaque nuevamente. así Y es. luego hacemos torre por B2. Después le volvemos a hacer torre G2 jaque y luego torre G4. Ok, aquí viene una pregunta interesante, porque está bien lo que comentas, hacemos torre G2 y después torre G4, pero no se han preguntado por qué no realizar, o sea, luego aquí de torre G2, si ya hemos ganado un alfil, ustedes no se han preguntado por qué no ganar un peón y después de rey G1 regresar a G2 dar jaque y después venir con la idea de torre G4. ¿Por qué en esta posición se hace de una vez torre G4, que es la jugada correcta, y no torre por peón? Que al menos torre por peón ganamos otro peón más. O sea, pudiéramos hacer esto y después venir con torre G4. Estaríamos ganando un peón. ¿No se han preguntado eso? Aquí luego de rey H1 la mejor jugada es torre G4. Pero no se han preguntado por qué no se hace torre por peón. Bueno, la respuesta es que en la variante con torre por peón, permítanme un momento que acabo de perder conexión. Ok, acabo de perder conexión, espero todos estén en línea. La pregunta que yo les hago es, ¿por qué aquí no se hace torre por peón? Y la respuesta es que el motivo es que cuando ganemos la dama, luego de torre G4,
rey h2 y torre por dama, el motivo de haber capturado el peón es que esta torre, de manera voluntaria, nosotros le hemos permitido actividad. Y no debemos hacer eso. No debemos permitir que las piezas enemigas tengan actividad. Por ese motivo no se captura el peón en h2, sino que directamente se hace torre g4. Tras rey h2, ahora sí torre por dama. Esta torre sigue siendo pasiva. Y bueno, finalmente a rey g3. Efectuando un ataque doble, las negras tranquilamente tienen torre f4, defienden todo y tienen una excelente posición, ¿no? Tienen una pieza, un alfil de más, así que prácticamente ya tienen ventaja material y también de peones. Ya ese desequilibrio material está hecho, ya el daño está hecho. Bueno, estimados colegas, esto fue entonces la segunda clase que culmina lo que quería mostrarles de los 10 desequilibrios que habla el libro How to Reassess Your Chess, cómo reinventar tu ajedrez, que es un método para poder encontrar buenos planes y nos sirve como un mapa para poder analizar la posición. Este video será subido a YouTube próximamente y bueno, estén atentos, no olviden suscribirse a mi canal. Aquí les muestro mis redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram y también Estamos tengo mi suscritos sitio y web. viendo videos del Gambito de Rey. Están viendo videos del Gambito de Rey. Está bien. Su Sí, canal. yo estoy ahorita, aparte de todos estos ejercicios que les he colocado en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 10, todos estos ejercicios es de un libro ruso. Todos los ejercicios los he resuelto y por eso los estoy pasando a Lichess. Estoy pasando esos ejercicios a mano, así que tarda muchísimo, pero he disfrutado mucho en resolverlos. Por eso insisto en que los hagan porque son muy buenos, se aprenden muchos patrones. Y próximamente, no sé cuándo, pero ya estoy estudiando un final que me está gustando mucho, es el final torre más alfil contra torre. Es un final que bueno, tiene ciertas dificultades para poder ganarse, pero sí se puede, aunque la teoría considera que ese tipo de final debería de ser tablas. Si tienen alguna pregunta, algo más que quieran comentar sobre esta clase o alguna sugerencia. Una consulta, Ralph. ¿Sí? En las clases privadas, ¿qué costo tendrían? Bueno, yo estoy tratando de que las clases privadas no sea una sola persona, sino que sean varias personas, para que de esa manera las clases sean más económicas. Estoy pensando que en clases grupales, así como esta, poder cobrar $5 la hora, o hacer paquetes de 4 clases, bueno, 4 clases por $20 la hora. Y las clases son tal cual como las que han visto. Y esas clases son posteriormente subidas a YouTube, pero con un enlace privado. Todas las clases que yo doy son grabadas a YouTube y a mis estudiantes yo les doy su enlace para que vean la clase, pero esos enlaces son personalizados. Nada más esa persona lo puede ver, aunque si esa persona quiere compartir ese link, ese enlace con otra persona, lo puede hacer. Estoy tratando de que las clases sean grupales, pero también doy clases individuales. Las clases individuales las estoy cobrando a $10 la hora. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? Bueno, estimados colegas, entonces finaliza esta clase. Muchas gracias por participar. Seguiré subiendo al canal más ejercicios de los que les estoy mandando de combinaciones, pero ya no estos del capítulo 10, que son estos ejercicios interactivos. Estos ejercicios interactivos son nivel 1. Yo estoy resolviendo los nivel 3, que son más complicados, y esos los van a encontrar en mi canal de poco a poco. Ejercicio que resuelvo, ejercicio que explico y lo voy subiendo. ¿Vale? Bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias por estar en esta clase.
Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Igualmente, profe. Gracias, muchas Raúl. Chao, gracias por la profesor. clase. Buenas todos. noches, gracias. Chao. Chao.